Bien, hoy quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos registrada en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y allí dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo vuelvo a repetir, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es esa palabra que nos habla acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo y acerca del gran precio que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para podernos extender su salvación, para podernos extender el perdón sin pasar, sin hacer a un lado la justicia de Dios. El gran precio que Jesucristo pagó para satisfacer la justicia divina, ya que la justicia de Dios no se puede pasar por alto. El mensaje de la cruz nos habla de ese sacrificio que Cristo hizo para quitar nuestro pecado, para quitar de en medio el pecado, el obstáculo que no nos deja entrar en el reino de Dios. Es un mensaje que viene del mismo trono. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de Dios. Nos lo dice en Romanos 1:1. Porque Dios es el autor. Es el autor de estas buenas noticias. Porque Evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias para el hombre. Pero el Evangelio se centra en nuestro Señor Jesucristo. Se centra en el Hijo, porque este es aquel a quien señaló Dios el Padre, como el mismo Señor dijo en sus palabras registradas en Juan capítulo 6, versículo 27, que a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre señaló a Cristo como el camino para llegar a Él, como el camino para el perdón, como el camino para la reconciliación del hombre con Dios, como el camino de la justificación para poder ser declarados no culpables, porque Cristo llevó nuestra culpa para que la culpabilidad que teníamos nosotros por causa del pecado fuera levantada de nuestra cabeza, que el juicio de condenación fuese quitado, todo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz es un mensaje de redención, de rescate, el gran rescate para el ser humano. El gran rescate que Dios obró a través de Cristo para rescatar al hombre del poder de las tinieblas, para rescatar al hombre de la sentencia de muerte que tiene sobre su cabeza por causa del pecado. Porque la Escritura dice: el alma del Padre es mía
así como el alma del Hijo. El alma que pecar, esa alma morirá. Para el pecador que ha transgredido las leyes de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y para el pecador que traspasa las leyes de Dios, se acarrea un juicio de condenación sobre su alma. Se acarrea un juicio de muerte, destrucción para su alma. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí, ahí está hablando de muerte no solamente física, sino la muerte del alma. La primer muerte que todos conocemos es la física, donde el cuerpo vuelve al polvo y se hace polvo. Pero la muerte del alma es la muerte del alma, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Por eso el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Pero ¿quiénes son los que vencen para no sufrir daño de la segunda muerte? Los que se arrepienten y vienen a Cristo para ser perdonados, para ser reconciliados con Dios, para que la sentencia de muerte sea levantada de sobre sus cabezas. Y ese es el mensaje de la cruz. El precio que se tuvo que pagar por nuestra redención, por nuestro rescate, por nuestra salvación. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, pagando nuestra deuda, pagando el castigo de nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados fue sobre él, dice Isaías, capítulo 53. Y por su llaga somos nosotros curados. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es acerca de ese gran precio de nuestra redención. El gran precio que se tuvo que pagar para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. El precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice Hebreos 9:22. Ya que la sentencia por causa del pecado era muerte. Cristo, para satisfacer la justicia de Dios, tomó nuestro lugar y él murió en nuestro favor. Pedro luego escribiría, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Ese fue el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención, el precio que Cristo pagó para darnos vida, para darnos perdón. Él llevó nuestra sentencia de muerte, Él llevó nuestro castigo. Y ahora su sangre puede limpiar de todo pecado al que crea en Él. Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia, es el precio de nuestra redención. Es el precio de nuestra reconciliación. Para que nosotros que estábamos en enemistad con Dios, fuéramos reconciliados a través de la sangre de Cristo. Ahora en Él se nos anuncia la reconciliación. Por eso Romanos 5:11 dice que nosotros nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Según de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esas son buenas noticias para el hombre. Buenas noticias que aunque estamos en enemistad con Dios, que estamos bajo una sentencia de muerte,
que nuestro pecado puede ser perdonado a través de aquel que murió en la cruz de Jesucristo, que su sangre fue el precio de nuestra redención y que ahora a través de él tenemos el perdón de pecados, y no solamente el perdón, sino el regalo de la vida eterna, inmortalidad para el que cree en él. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es sobre aquel que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el que echó tras sus espaldas todas nuestras iniquidades, el que fue nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este mensaje, como dice 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden. La escritura que les cité, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Para nosotros los que hemos creído en el precioso Salvador, es un mensaje del poder de Dios para liberarnos, porque es un mensaje acerca de Cristo, el libertador. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero para poder salvarnos del juicio de condenación, de la sentencia de muerte, hay que creer. Hay que creer para poder ser salvos, porque la salvación es por fe. Y por fe, ¿qué significa? Creyendo en aquel que murió por nosotros en la cruz, a Jesús. No solamente creyendo en él, sino creyéndole a él. Creyendo al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si creemos eso, tenemos que levantarnos y seguirle. La fe produce una acción, la fe produce que nos levantemos y le sigamos. Si le creemos a él, creeremos las palabras que él dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Entonces el que cree en él y el que cree sus palabras se arrepiente. Se arrepiente para seguirle en este mundo. El que cree en él toma su cruz y le sigue. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La verdadera fe tiene una acción, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:20. La salvación es por la fe, pero la fe tiene una acción. La fe se levanta y le sigue. La fe toma su cruz y le sigue. La fe se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para seguirle, para recibir por medio de su nombre el perdón de pecados y herencia en el reino celestial. La fe que le cree es una fe que le obedece, que lo corona a él como Señor. Que eso quiere decir el jefe, el amo, mi comandante y jefe. Aquel a quien yo someto mi vida para obedecerle. ¿Es Jesús tu Señor? Porque el mensaje de la cruz no solamente nos lo presenta como el Salvador de los hombres, el que tomó nuestro lugar, el que llevó nuestro castigo sobre sí mismo, sobre el madero, sino lo presenta como Señor, como Adonai, el comandante y jefe, el amo, el que requiere obediencia de los que le siguen. ¿Es Jesús tu Señor? Donde Jesús es Señor, es Salvador. Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación
para los que le obedecen. En otro lugar, en Lucas 6:46, el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Cuando le llamamos Señor es porque Él es nuestro jefe, nuestro comandante, aquel a quien nosotros obedecemos. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, entonces también es nuestro Salvador. Porque cuando venimos a Él, Él nos llama a que le sigamos, que obedezcamos su voz. Y el obedecer su voz es ser obedientes. El obedecer su voz es coronarle a Él como Señor, porque si Él es nuestro Señor, le obedecemos. El Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mensaje de la cruz nos presenta a Cristo como Salvador, pero también nos lo presenta como nuestro Señor, nuestro jefe. Y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que sufrió nuestro castigo, el que tomó nuestro lugar, el que fue nuestro sustituto, aquel que nuestro pecado fue transferido a Él y Él llevó la culpa para satisfacer la justicia de Dios. Pero para abrirnos el camino al cielo, para que el propósito de Dios por el cual Él nos creó se cumpliera, el gran propósito de Dios en Cristo Jesús. Como dice Efesios 3:11, el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es ese propósito? Que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. El propósito es llevar a muchos hijos a gloria, como dice Hebreos 2:10. El propósito es que heredemos el reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. El mensaje de la cruz se trata de aquel que murió en la cruz, en quien reposa nuestra salvación y en su propósito eterno de rescatarnos, de salvarnos, de reconciliarnos, de abrirnos el camino al Padre, a su reino celestial y a la gloria eterna. Ese es el propósito del mensaje de la cruz, para llevar a muchos hijos a gloria. ¿Y en qué camino vas tú? ¿Vas en tu propio camino, sin pensar a dónde vas? ¿Estás como aquel hombre que tenía la costumbre de levantarse siempre tarde para ir al trabajo? Y una vez se levantó más tarde que nunca, y viendo que iba a llegar tarde, entonces se levantó, se lavó la cara, se cepilló los dientes, se echó agua en el cabello, se lo peinó, cogió su maletín, se vistió, descendió rápido, se atragantó con un vaso de leche, le dio un beso a la esposa y salió corriendo por la puerta. Y el primer bus que vio que venía, corrió detrás de él y le tocó al bus porque ya estaba pasando. El bus paró y él entró por la puerta, echó las monedas en el contador y tambaleando se fue y se sentó. Y luego se dio cuenta que no había mirado la ruta del bus y volteó y le dijo a alguien: perdón, ¿a dónde va este autobús? No se había dado cuenta la ruta del bus, hacia dónde iba. Y así muchos están en esta vida, corriendo, pero muchas veces están corriendo alejados de Dios. Muchas veces corren, pero no saben ni a dónde van. Están a veces en un tren que lleva a la muerte y no lo saben. Pero hay que pararse, hay que preguntar. Isaías dice, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16 dice: paraos en el camino
y mirad. Preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero dice, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. No basta solo preguntar por el camino de Dios, la senda antigua es el camino de Dios. No basta solo preguntar, indagar acerca del camino, hay que andar el camino. Hay que andar el camino para hallar descanso para nuestra alma. Mire, tú vas a hallar descanso y paz para tu alma cuando te arrepientas y te decidas andar con Cristo. Ese es el mensaje de la cruz, de aquel que murió en la cruz pagando nuestra deuda, pero que ese mensaje nos manda a arrepentirnos y a seguirle. Porque si no, de vano hemos creído, vana ha sido nuestra fe. Nuestra fe, aunque digamos Señor, Señor, no nos servirá para nada en el día del juicio. Porque Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mensaje de la cruz nos presenta un Salvador, nos presenta un Señor, pero nos llama al arrepentimiento, nos llama a la obediencia, nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. El propósito eterno de Dios es llevar a muchos hijos a gloria, pero ningún ser humano tiene mérito propio para entrar por su propia justicia, por su propio mérito en ese reino glorioso. Todos necesitamos un Salvador, porque todos hemos sido pecadores, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos un juicio de condenación sobre nuestra cabeza, y el único que puede quitar la sentencia de muerte, que nos puede salvar de la destrucción del alma, es Jesús. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es Moisés, ni el profeta Elías. No es tal congregación ni una ni la otra. Nosotros nos reunimos es para aprender más de Cristo. Pero porque yo entré en una carpintería no me hace carpintero. La salvación no reposa en una congregación, reposa en Jesús. Y si tú pones tu fe en algo que no sea en Jesús, en su obra en la cruz del Calvario, estás perdido. Porque el mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz, nos señala a Cristo como Salvador. No nos señala a otro hombre, ni otra manera de entrar, solo Jesús. Voy a hacer una oración de fe. Si quieres recibir a Jesucristo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, hoy es el día de salvación. Hoy pon tu fe en Jesús, el que murió en la cruz para darte perdón y vida eterna. Que su sangre te puede limpiar de todo pecado para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Bien, si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Inclina tu rostro y dile hacia el Señor, quien te escucha y quien quiere tomar tu vida en sus manos. Dile así al Señor, Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que te he fallado, Señor, y que te he fallado muchas veces. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados, para satisfacer la justicia de Dios. Creo que te levantaste triunfante al tercer día y venciste la muerte. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir para ti. Quiero empezar a caminar contigo.
en este mundo que se aparta más y más de ti. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre, en la sangre de nuestra eterna redención. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para rescatarme y para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia, tu favor que yo no merezco. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor si entregaste tu vida al Señor, si le recibiste como tu Señor y Salvador. Oh, eres de los bienaventurados cuyos pecados han sido perdonados. Eres de los bienaventurados cuyo nombre está escrito en el libro de la vida y que tienes una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza de la vida eterna.